cuento Alejandra Terra. Alejandra Terra, bienvenida, instructora del Centro Latinoamericano de Estudios Védicos, asesora en bienestar y estilo de vida ayurvédico, terapeuta ayurveda, licenciada en nutrición. Pertenece al Centro de Estudios Védicos. El Centro Latinoamericano de Estudios Védicos ha sido creado para la difusión y proyección de la sabiduría védica en Occidente y en especial en los países de habla hispana. Fundado por la Escuela de Valores Divinos y la Madre Shaktiananda. Ofrece cursos de Ayurveda, Jyotish, filosofía yoga, Hatha yoga y Vedanta. Bueno, Alejandra, toda esta audiencia para ti. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos que puedan silenciar sus celulares para poder escucharnos bien. Esta participación, como todas, está siendo grabada, ¿verdad? Un poco más alto. A ver si te veo. Bueno, bienvenidos entonces. ¿Cómo hago? Se nota que no sé usar este instrumento. No. Estoy viendo de sacarte eso. Si apuntas al proyector. Tú lo mandaste. Vení, Alejandra, un momentito, a ver si me ayudas acá, porque esto yo no lo había hecho todavía, a ver si lo ves. Una de mis luces es la tuya. Muchacho de la llave. A ver qué tenés acá. A ver qué tenés. Ahí te lo primero. Bueno, ahora sí comenzamos. El título que nos trae hoy en este taller es Swasta, paradigma de salud en Ayurveda. Swasta es uno de los términos que se utiliza en Ayurveda para referirnos a la salud, y es como en una contraparte también vamos a hablar un poquito de lo que es enfermedad, ¿verdad? Son como dos caras de la misma moneda. Y antes de comenzar a profundizar, quería un poco traer lo que es el lema de este año del Congreso, Ayurveda 360, ¿no? Como una idea de 360 grados, de integrar distintos aspectos, de integrar mente, cuerpo, y por ahí vamos a ir transitando, ¿no? Integrando nutrición, digestión, suplementación y movimiento para la salud humana. Como decía muy bien Beatriz, ¿no? El Centro Latinoamericano de Estudios Védicos es un centro de estudios de las ciencias védicas, y la directora es la Madre Shaktiananda, la directora y la fundadora del centro, es quien realmente ha alcanzado el propósito de vida, que es la iluminación y el estado de salud óptimo, ¿sí? en este plano, en la vida, ¿no? Vamos a ir un poco transitando por este concepto. Y la Madre Shaktiananda entonces nos ha emanado y nos ha brindado este fragmento que nos va a ir guiando. El amor es medicina, la única, y si ni siquiera se padece, más. Profilaxis existencial. Entonces tengan presente esto para
más adelante y hacia el final. ¿Qué es Ayurveda? Probablemente muchos de ustedes ya tengan noción de eso, pero rápidamente vamos a ir abordándolo. Ayurveda es una de las ciencias védicas, es la ciencia de la medicina, ¿sí? Cuidar el cuerpo, generar, en realidad hay una palabra que nos gusta mucho utilizar en el CLEP, que es longevidad. ¿Cómo vivir más tiempo en este sistema, en este vehículo que es el cuerpo físico, ¿sí? Mientras aplicamos las otras ciencias, que son las ciencias del ser, como el yoga, por ejemplo, y logramos avance en el estado de conciencia, en estados más lumínicos. Entonces, Ayu significa vida y Veda conocimiento, es decir, es la ciencia de la vida. Ayurveda no es una medicina complementaria. Ayurveda no es solo alimentación, no es solo hierbas, es mucho más que eso. Tiene un enfoque sumamente integral. Es, como les decía, una de las ciencias védicas que tiene un origen que es por revelación. Sabios, rishis, siddhas, hace 10.000 y 5.000 años, porque se fue dando en distintas etapas, fueron decantando esa información desde esferas de luz. Inicialmente se transmitió oralmente, de boca a oído, y con el pasar de los años ciertos médicos fueron transcribiéndolo, ¿verdad? Entonces tenemos los textos védicos. Básicamente representa un sistema de sabiduría y desarrollo de conciencia, el más elevado y antiguo conocido en el planeta para este ciclo evolutivo. Ayurveda es para todos, para cualquier ser humano, ¿sí? No está circunscrito a el territorio ni de India ni esa zona, ¿sí? El Charaka Samhita es uno de los textos védicos de referencia. Ayurveda es la ciencia que muestra las condiciones apropiadas e inapropiadas, felices o tristes de la vida, lo auspicioso y lo no favorable para la longevidad, así como también la medida de la vida misma. Otra cita del Swami Shivananda Saraswati de Rishikesh, les cuento un poquito de este ser que también alcanzó la iluminación. Swami Shivananda era un médico alópata, un médico tradicional, que precisamente habitaba en Rishikesh y empezó a practicar Ayurveda en sí mismo y hacia otros, ¿verdad? Brindando el servicio de salud, y alcanzó la iluminación. Entonces, esta cita que nos brinda Swami Shivananda, la fisiología Ayurveda, comienza donde la fisiología de la ciencia moderna termina. Esto significa que Ayurveda abarca tanto lo conocido como lo desconocido a través de su filosofía. O sea que hay algún aspecto que no conocemos, quizás todavía conscientemente. ¿A qué se refiere? A nuestros aspectos inconscientes, de repente a nuestra carga de dolor. Salud. ¿Qué es la salud? Una primera frase, la expresión física del amor. Y el concepto de salud ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Inicialmente, en la época primitiva, tener salud era simplemente poder seguir vivo. Luego, cuando estaba en auge, digamos, en la época judeo-cristiana, salvación, sanación, ausencia del pecado, necesidad de forma de divinidad. En la época de la Revolución Francesa, tener salud era un derecho. En la Revolución Industrial, tener salud obviamente era la capacidad de funcionar y trabajar, con las características, ¿verdad?, de esa época. Y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando la OMS en el año 1948 establece, luego de un consenso
61 estados, 61 países que se reunieron, se establece una nueva definición que es esta: salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, no es solo el cuerpo físico. Desde 1948 la concepción es estado de salud físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, salud es la expresión física del amor, enfermedad, la expresión física del dolor, y tengamos en cuenta esa palabra, porque en este taller, en esta charla, digamos que la propuesta es reflexión, más que salir con algún tip mágico de va a solucionar todas mis dolencias. Reflexión. El término enfermedad viene de infirmitas, ¿sí? Que es falto de firmeza. Y bueno, también la OMS estableció un concepto que tiene, digamos que me genera como algunas dudas. ¿Por qué? Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas. Porque a veces sucede que hay enfermedades que no se sabe cuál es el origen, al menos desde la medicina alopática. Por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos cuya evolución es más o menos previsible. Entonces, ¿dónde está esa parte en que la causa es no conocida, ¿no? En Ayurveda hay un término que se utiliza que es roga, una de las palabras que se utiliza para referirnos a la enfermedad. Roga es la utilizamos para referirnos a aquello que se quiebra o pierde firmeza. Otra vez, enfermedades que contemplan dolor a nivel mental o corporal, en distintos grados de intensidad, ¿sí? ¿Vieron cómo vuelve a aparecer desde otro lado, desde otra fuente también este término? Este es un esquema diseñado por el CLEP que realmente nos gusta mucho utilizar porque es muy claro para poder compartir y aclarar cómo es que se produce, cómo es el desarrollo de la enfermedad y la demostración de que tiene un origen físico y mental. Tenemos dos factores que son el tiempo, cala, ¿no? El paso del tiempo, y a su vez nuestras acciones. Y hay dos factores que influyen, que son los internos, que tienen que ver con qué tipo de alimentación realizamos, qué hábitos de vida tenemos, qué estilo de vida tenemos, nuestros pensamientos y emociones de baja frecuencia, ¿sí? Y factores externos, como puede ser agentes, toxicidad, virus, bacterias, accidentes o formas de energía. Esos factores, tanto internos como internos, influyen sobre nosotros. En cuanto a los factores internos, por ejemplo, alimentación. Si no estamos realizando la alimentación adecuada y la digestión adecuada, porque es más importante la digestión, ¿verdad?, que la alimentación, quizás ya lo hayan oído nombrar, eso genera acumulación de toxinas. Entonces, los dos factores producen desequilibrio en los elementos que nos forman, que ahora lo vamos a ver, y en las bioenergías, que es otra forma de decir doyas. En nuestro fuego, nosotros contenemos los 5 elementos en nuestro sistema. Y el fuego, por ejemplo, el fuego de la digestión, es el que permite hacer toda esa transformación de nutrientes. A nivel físico, estoy hablando, a átomo, molécula, y también a nivel energético. Entonces, los fuegos se alteran, se producen toxinas y se acumulan. ¿Qué es lo que sucede luego? Aparecen síntomas que generalmente no le hacemos caso. Uy, no, tengo estreñimiento.
o no, capaz que no estoy movilizando tanto el intestino como antes, pero no, debe ser que no comí fruta esta semana, ¿no? Y quizás no, es una señal sutil, pero que por lo general no atendemos. Digo un ejemplo como pueden ser varios, ¿no? Especialmente en el sistema digestivo, pero son varios. Puede ser dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? ¿Cómo se dice? Efectos a nivel tópico, o sea, dermatológico, en fin, de todo. Entonces, también se produce inflamación, degeneración, perturbación de las funciones en cierta zona afectada, porque cada uno de nosotros tiene algún tejido que es más debilitado, ¿sí? O alguna zona del cuerpo como con tendencia a que las toxinas vayan para allí. Entonces ahí es cuando se produce el asentamiento, precisamente. Las doyas salen de sus lugares habituales, normales, se desbordan, se dice, y se asentan en otros canales tejidos, y los residuos también, si no los eliminamos correctamente, ¿no? Y se asientan incluso en la mente, incluso a nivel celular. ¿Bien? Ahí es cuando tenemos una enfermedad que tiene un nombre, ya, ¿sí? Con síntomas, señales y síntomas claros. ¿Bien? Pero claro, por lo general no atendimos a aquellos primeras señales y síntomas. A ver. Eso. Bien, otra cita del Charaka Samhita. Aunque las enfermedades pueden dividirse de diferentes maneras, de acuerdo a su origen, efecto, ubicación o etiología, es decir, origen, ¿no? En realidad todas las enfermedades son una, pues comparten un factor común, el dolor. Todas las enfermedades comparten un factor común, el dolor. El Charaka Samhita es uno de los textos védicos, como les decía. Ahí. Bien, entonces también queremos compartir algunos fragmentos de emanaciones de nuestra maestra, la Madre Shaktinanda, que son muy propicios para este momento. El mejor ejemplo de vicio humano, la correspondencia entre la materia y el sistema. La memoria que se guarda produce reflejo kármico, expresado en, y atención a esta parte, expresado en dificultades físicas, mentales, deformaciones, deficiencias, complejos y demás registros que responden a lesiones no sanadas. Registro kármico, lesiones no sanadas. El dolor no duele, pero sí se transmuta e invariablemente encuentra justo acomodo y se presta para alteraciones orgánicas. Un poco lo que veníamos hablando, ¿sí? Del dolor, introduciendo el término kármico, dolor que traemos de otras vidas, ¿sí? Que se presenta en esta vida para que lo atendamos, precisamente. Bien, otro fragmento. ¿Qué crees regula tu sistema? Lo activa, lo desactiva, lo mueve, lo paraliza. Básicamente son registros contenidos en ti, tantos almacenados ahí en tu inmensa memoria. En cada una de tus células, millones, que te guardan y resguardan cada hecho, tus hechos, accionados así, consciente o inconscientemente. En este fragmento de emanación hace referencia a lo que es la memoria celular, ¿no? Al karma almacenado en memoria celular.
Quizás ya deban conocer esto porque es muy difundido. Brevemente, explicar un poquito, esto nos explica cómo estamos constituidos. Por los elementos, éter, aire, fuego, agua y tierra. Esos elementos se refinan y conforman lo que se llaman las doshas: vata, pitta, kapha. Cada uno de nosotros tiene una constitución de, por lo general, 2 doshas, ¿sí? Excepcionalmente una dosha, ¿sí? Pero en realidad contenemos las 3 en distinta gradualidad. Eso se puede determinar, ¿verdad?, en un cuestionario, en una entrevista. Cada dosha tiene su característica. Fíjense, vata regido por el aire y el éter, la característica es movimiento. Como reconozco a alguien en el cual prima el elemento aire y éter, movimiento, precisamente hay mucho movimiento físico, pero no solo eso, por la constitución corporal, por el comportamiento, también cambios muy repentinos. No le cuesta nada a Vata hacer cambios, ¿sí? Sí le cuesta asentarse, como porque no hay elemento tierra o muy poquito. Bien, Pitta, integrado por fuego y agua, característica, transformación, ¿sí? El concepto transformación. Por ejemplo, una persona Pitta es quien está, y ahí yo puedo hablar porque me siento identificadísima, en primera persona, nada, Pitta dice, esto se tiene que hacer así, y Pitta lo sigue al pie de la letra, el punto y la coma, ¿verdad? Es como estructura, ¿no? Carácter, en un Pitta exacerbado incluso hasta un carácter demasiado fuerte, o formas demasiado, ¿cómo decirlo?, hasta hirientes, ¿sí?, por expresión del fuego. A nivel físico, el fuego tiene que ver con la digestión y con la actividad hormonal, ¿sí? Me olvidé de comentarles a nivel de Vata, del éter, por ejemplo, una parte del tejido óseo del hueso, que es el hueso esponjoso, que es muy poroso. El aire, obviamente, por ejemplo, los pulmones, ¿sí? También los órganos tienen estas características, más de uno. Y luego el último dosha, regido, kapha, regido por el elemento tierra y agua. Kapha tiene estabilidad, ¿sí? Tiene fuerza, firmeza. En oposición a Vata, como yo le decía, Kapha mucho más lento, le cuesta más cambiar, da un paso solo si está seguro, si no, no lo da, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros estamos constituidos en distintos aspectos por estos doshas. Pero también al habitar este plano, nos modulamos en 3 cualidades que son sattva, rajas y tamas. No solo nosotros, todo en la creación, alimentos, hierbas, todo en la creación habita estas 3 cualidades, ¿sí? Sattva, sátvico, cualidades de pureza, claridad, luz. Rajas, cualidad de acción, turbulencia, cambio. Tamas, cualidad de inercia, confusión, oscuridad. A su vez, producto, como les decía hoy, bueno, la digestión es muy importante, más importante incluso que comer y cómo comer. Sustancias que el cuerpo no puede digerir generan ama, que son toxinas, toxicidad. Pero no solo estamos hablando de digestión en el tubo digestivo, no es solo esta digestión de lo que como y tomo, es también aquel proceso que no soy capaz de digerir, aquello que me sucedió que no hay forma, me duele y me sigue doliendo, ¿o no? ¿Verdad? Y no lo puedo, no me pasa, me sigue latiendo ese dolor ahí, ¿sí? Y eso genera toxinas también a nivel mental y emocional.
Ama contempla todo aquello que alimenta los 5 sentidos, lo que les decía recién. Porque también es lo que veo. Veo esas películas de terror que me colocan en un estado de miedo. ¿Con qué me quedo ahí? Con temor, más del que con tempo, ¿sí? No sé, canciones, música que en realidad genera estados muy alejados de la luminidad, de lo lumínico. Ama se describe como una sustancia pegajosa de color blancuzco que se adhiere a los tejidos. Entonces ama va colonizando, como decíamos hoy, canales, tejidos, donde no debería estar. De todas formas, tranquilos porque hay terapias para realizar, para eliminar ese ama, ¿sí? Es responsable de la degeneración y destrucción de canales y tejidos en todos los niveles, desencadenando todo tipo de enfermedades a nivel físico, mental y emocional. Entonces, guarden también esta palabra porque es importante tratar esto. Es la causa principal del desarrollo de enfermedades autoinmunes que tanto se están diagnosticando y tratando hoy en día, ¿no? Bien, de la mano con esto, y también otra cita del Charaka Samhita, cuando se deteriora la calidad de ollas, ¿qué es? La inmunidad. Cuando se deteriora la calidad de la inmunidad, la persona se vuelve temerosa, débil, está siempre preocupada, presenta desequilibrios en los órganos sensoriales, pierde brillo. Quizás es un brillo que no necesariamente lo veo en la piel, es como algún concepto más genérico, ¿no? Brillo, radiantez. Presenta trastornos en su capacidad mental, o sea, falta de discernimiento, como falta de entendimiento. Cuando se afecta a ollas, cuando surge ama y se acumula, se produce eso. Bien, ¿cómo se produce la enfermedad? Ay, perdón que me fui dos. Ay, entonces, esto daría para hablar mucho rato más, pero rápidamente. Vieron que va de la etapa 1 a la 6. Los doyas cuando se alteran, dijimos que se acumulan, ¿sí? 1 o 2 doyas, o a veces los 3 doyas según la patología, se acumulan, se irritan, y pasamos a la etapa 2, se desbordan, se mueven hacia otros lugares, se localizan en ese órgano o tejido debilitado que decía, ¿no? Y luego manifestación de la enfermedad, diagnóstico, síntomas y signos típicos, tiene tal cosa. Y luego surge una especialización de la enfermedad, porque en realidad cada enfermedad puede tener distinta modulación según los doyas. Por ejemplo, no sé, una artrosis más pita, una artrosis más vata, ¿verdad? Hay una sutil diferencia. Entonces, bueno, estas son las etapas en las cuales se produce el Samprapti, que es el desarrollo de la enfermedad. Vamos haciendo alguna síntesis que vamos a puntear 2 cosas. 1, desequilibrios en las bioenergías o doyas, que como vimos es la expresión de los elementos que contenemos, ¿sí? Eso genera enfermedad física y mental. ¿Por qué? Por recurrencia prolongada de acciones. Recurrencia prolongada de acciones que realizamos. Alimentación inadecuada a mi doya, ¿no? A nuestros doyas, a nuestro estado, a nuestra edad. Alimentación inadecuada. Estilo de vida inadecuado. Acciones inadecuadas. Eso en el tiempo va generando sus consecuencias. Y en segunda instancia, desequilibrios mentales, emocionales y pensamientos asociados a la acumulación de las gunas que vimos, las cualidades, la acumulación de esas cualidades, rayas y tamas, turbulencia e inercia. Si
sostenidamente tenemos emociones de baja frecuencia como celos, miedo, ira, avaricia, arrogancia, deseo, tristeza, confusión, angustia, ansiedad. Eso tiene sus consecuencias. Entonces, los acharyas, que son los sabios védicos, los sabios de Ayurveda, mejor dicho, desde hace mucho tiempo aseguraban que las enfermedades se denominan como Deha Manasa, mente-cuerpo. Las enfermedades son físicas y mentales. ¿Cuál es el factor común entre lo físico y lo mental? ¿Qué nos sucede? Tenemos falta de discernimiento. Eso significa no tomar las decisiones correctas, no entender adecuadamente, ¿no? Falta de discernimiento. Por ejemplo, en la alimentación, muchas veces nos guiamos, nos dejamos llevar por o un estado de ansiedad, de un alimento que calma o nos calma o calma nuestra emotividad, es decir, eso, ¿sí? ¿Qué más? Elección de alimentos en cuanto a factores culturales, que ya sabemos que no nos hace bien, pero pesa, ¿verdad?, la cultura, y ahí las decisiones que uno toma. Acciones. Vieron que hablábamos al principio, acciones de amor, acciones de dolor o de oscuridad. Bueno, ya lo mencionábamos recién. ¿Qué tipo de acciones hacemos? ¿En amor o en el polo opuesto, no? Y todos modulamos en esas polaridades. Hábitos y estilos de vida. La hora en que me levanto, qué hago cuando me levanto, qué es lo primero que consumo, qué como, ¿sí? A qué hora me acuesto, cómo voy al momento, cómo me preparo para ese momento onírico de sueño, cómo me siento a comer, cómo estoy cuando me siento a comer, en otra, atendiendo otras cosas, en redes o pensando en otra cosa, o estoy en contacto con el alimento que me va a nutrir, ¿no? Acciones y estilo de vida. Procesamiento emocional, lo que hablamos un poquito hoy, ¿no? De ese dolor, eso que no lo podemos digerir. Entonces, las causas de enfermedades entonces se originan por estas tres razones. Uso inadecuado de los sentidos. Y aquí también está lo que yo les decía hace un ratito. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué emito de verbo con otro? Crítica, celo, ira, dolor, ¿sí? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? Uso inadecuado de los sentidos. Pérdida de discernimiento, lo que decíamos recién, la capacidad de entender y de tomar decisiones. Y el paso del tiempo, cala. El paso del tiempo ya de por sí, porque atravesamos un proceso de envejecimiento, es normal, desde que nacemos, ¿sí? Bueno, esas son las causas de las enfermedades que los acharyas han clasificado en esos tres grupos. ¿Por qué no tenemos ese discernimiento? ¿Por qué tenemos un discernimiento inadecuado? Por nuestro karma. Esa impregnación de dolor de vidas pasadas, y eso modula nuestras acciones. Bien, otra cita del Susutra Samhita, otro de los textos védicos importantes. La formación de las partes y subpartes es hecha por la naturaleza. El error o la perfección se debe saber que son causados por la conducta incorrecta o correcta del feto en una existencia previa. Lo que veníamos comentando sobre el karma, ¿verdad?
Fíjense que este concepto ya está plasmado en los textos ayurvédicos hace 5.000 años. Bien, y vamos a compartir un fragmento, están dos fragmentos, también es un fragmento de emanación de la Madre Shaktinanda. Respira tu dolor, no lo niegues, aunque creas no conocerlo, no descifrarlo, ni siquiera ubicarlo. Pero tendrías que respirarlo y que sea ese dolor, cualquiera, que te deje, que te permita identificarlo y así saber poder identificarte en él. Aunque te cueste, no lo niegues, te creas capaz de prescindir, insinúate valientemente, respiro mi dolor. Como les decía hace un momento, ese karma, ese dolor está para que lo trabajemos, no para ignorarlo. Entiende algo, el dolor es eso, casi que un sentir que no duele. ¿Sabes lo que duele? El sufrir. ¿Qué te hace? ¿Qué te genera? ¿Qué te produce querer sufrir? ¿Cuál dolor es ese? ¿Qué no has sabido? ¿Qué no has podido subsanar? Respira y entiende igual. Respira y entiende igual. Puede que haya dolor. ¿Por qué lo sufres? Entonces aquí hay una instancia que es, aceptación, ¿verdad? Del dolor. Aceptación o de la situación o de lo que uno va en este camino de autoconocimiento, de lo que uno va registrando. Aceptación. ¿A quién crees le gusta el sufrimiento? ¿Quién persiste en eso? ¿Quién se nutre? ¿Quién se regodea? ¿Quién se beneficia? Llámalo como quieras, sé que sabes. Respira y observa ese respiro. Atiende el latido en tu interno. No pasa nada, no te hagas drama, considérate. Ni te obvies ni te expongas ante ti. Busca plenitud, fuerza y constancia para ti. En esta primera parte, que también es importante mencionar a quién le gusta el sufrimiento, quién se nutre, quién se regodea en eso, y es nuestro aspecto negador, ¿sí? Nuestro ego, ¿sí? Nuestra parte de oscuridad. Pero tenemos que poder trascender eso y muchos momentos, por más trascender ese dolor. Aceptar, como les decía hoy, ¿sí? Bien, traemos aquí también un concepto de vida del Charaka Samhita. Vida es la combinación de cuerpo, sentidos, mente y alma. Entonces, no es posible, entender profundamente Ayurveda ni tener una sanación real si no concebimos nuestra divinidad, si no concebimos nuestro karma, nuestro dolor a trabajar y a disolver. Bien, esta palabra swasta que nos trajo hoy a este taller, que nos invita a la reflexión. ¿Qué significa swasta? Swasta significa salud. Está formado por dos partes, ¿no? Dos términos, que es swa, que significa ser, y sta, que significa establecer. Swasta se traduce como aquel que está establecido en el ser, establecido en la divinidad, o una persona que goza de salud verdadera. Swasta habita en el cuerpo sutilizado. Responde al ejercicio del Atman en este plano de manifestación,
donde lo que rige es la experimentación y son las cualidades sattva guna, ¿sí? O sea que es el grado máximo de salud. En realidad todos, por habitar este plano, por movernos entre sattva, rajas y tamas en este plano de acción, estamos en búsqueda de este estado, ¿sí? De este estado de salud verdadera, de habitar un cuerpo totalmente sutilizado y de habitar nuestro ser. Esta cita del Susutta Samhita nos gusta mucho utilizarla en Cleb porque nombra, digamos, todos los componentes que tenemos que tener en cuenta. Es saludable, swasta, aquel cuyos doshas, agnis, o sea, fuegos, y las funciones de sus datus, que significa tejidos, y malas, residuos, están en equilibrio. O sea que para tener salud tenemos que tener los doshas, los agnis, los tejidos y los residuos en equilibrio, cuya mente, intelecto y órganos sensoriales están brillantes y gozosos. Ese es el significado de swasta en el Susutta Samhita. Bien, entonces, luego de este tránsito de reflexión, de definir Ayurveda, definir enfermedad, de definir salud, la parte más práctica, por decirlo así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué acciones podemos progresivamente ir tomando? Y les voy a poner un ejemplo. Dos personas tienen una misma patología. Las dos realizan cambios en la alimentación con asesoramiento. Una dice, noté una mejora maravillosa. Y la otra, no, estoy igual. ¿Por qué? Por la carga de dolor, por el karma que posee esa persona. Entonces el nivel 1 para esa persona no le alcanza. Pasamos al nivel 2, actividades, rutinas. Cambia sus rutinas diarias, a la hora que se levanta, qué hace cuando el raspado de la lengua, el tomar, ¿no? O sea, todas las rutinas del día que generen, digamos, estado de salud o balance o restauración, y quizás ahí tampoco, no logro mejorar. Bueno, modificar acciones en el sentido de en el día, ¿no? De qué música escucho, qué veo, cómo es mi verbo, cómo me comunico con el otro, un poco lo que hemos estado hablando. Poner atención y mejorar, cambiar eso a un estado más amoroso. Pero puede que tampoco le alcance por la carga de dolor que trae. Uso de medicinas alopáticas y medicinas ayurvédicas, ¿sí? Y tratamientos, la terapéutica. Por ejemplo, no sé, Abhyanga, Shirodhara, en fin. Puede que ahí tampoco mejore, ¿sí? No digo que siempre pase, es como una situación, un ejemplo. ¿Cuál es el último nivel? El trabajo espiritual consciente. Conscientemente direccionar mis acciones con prácticas que puedan disolver esa carga de dolor que traemos. Sadhana, prácticas con mantras, con ciertos rituales, ¿sí? Mismo la práctica del Hatha Yoga, por ejemplo. Solo el trabajo espiritual consciente, profundo, sostenido puede disolver esa carga de dolor que traemos. Por lo general, ¿qué hacemos? Optamos por, o si nos atendemos con alguien que nos asesora, ¿no? Desde el punto de vista ayurvédico, nos indicamos, mejor dicho, una combinación de esto, ¿sí? El primer paso, evidentemente, es la alimentación. ¿Por qué? Porque la digestión es lo primero. Porque a partir de una mala digestión, de una digestión incompleta, se generan amas, se generan las toxinas, ¿sí? Y también eso, o sea, la recomendación es alimentación, rutinas diarias, acciones, medicinas, tratamientos.
Y es así como varía mucho la respuesta de las distintas personas. ¿Por dónde comenzar? Por lo que ustedes están haciendo hoy acá. 2 de noviembre, feriado, que uno pudiera estar en su casa tranquilamente, ¿sí? Se propiciaron venir aquí para instruirse, para generar un movimiento interno, reflexión, ¿sí? Y comenzar un trabajo de autoconocimiento y transformación. Esa es la invitación del CLEP. Reflexión, conocimiento, apertura y amor hacia uno mismo. En aquello quizás que uno sabe, pero no termina de aceptar. No quiero aceptar eso, niego, porque me duele. Pero lanzarse ahí, sumergirse. ¿Crees que el ser humano es ordinario? Debes capacitarte más y mejor como ser humano. ¿Cuánto te has informado acerca de tu genética, de tu configuración molecular, lo que físicamente contienes o químicamente produces? ¿Qué representa esta realidad humana en la que físicamente convives? Porque al fin y al cabo es lo que somos, y sería penoso, contradictorio, casi irracional que no honres tu condición. ¿Qué nos está diciendo? Sería penoso, contradictorio e irracional que no atendamos a esa carga de dolor que contenemos, que es lo que en definitiva nos genera la enfermedad. Transitando esa carga de dolor que llegamos al estado de salud. Y entonces volvemos a la misma emanación del principio. Amor. El amor es medicina en pequeñas acciones, hacia mí, hacia los otros, en propiciarme y levantarme a la hora que es más propicia para mi dosha, en consumir el tipo de especias, de alimentos que necesito, en hacerme la aplicación, la variación, la aplicación de aceite que me hace tanto bien, en consumir las medicinas que son propicias para mí. El amor es medicina, la única, si ni siquiera se padece más. Profilaxis existencial. Bien. Comentarles muy brevemente nuestro plan, nuestro calendario para el año próximo. En el CLEP brindamos, como ya saben, cursos de las ciencias médicas, Ayurveda nivel 1 y 2. También es posible certificarse luego como asesor en bienestar y estilo Ayurveda. Hay una formación como terapeuta Ayurveda que es presencial. Y el año que viene va a haber también una formación en preparaciones herbales, que también es presencial. Estudio de los textos védicos, vamos a retomar esta enseñanza el año próximo. Filosofía y práctica del Hatha Yoga, 100 horas o 200 horas. Y finalmente astrología védica, también 100 horas, 200 horas, y la posibilidad de certificar como asesor en Ayurveda. Nuestras redes y el link para si quieren leer algún artículo en nuestro blog Samkhya. Y bueno, agradecerles su escucha, su atención, su respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante tu charla. Bueno, ¿alguna cosa que quieres agregar? Bueno, no, los esperamos, decirle que si quieren los esperamos, tenemos el stand aquí enfrente, si quieren podemos seguir intercambiando. No traje material aquí, pero tenemos información sobre el CLEP. Y bueno, también en el CLEP tenemos un centro, una sala de asesoramiento y una sala de terapias. Y bueno, nada, agradecerles. Muchas gracias.